Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, son exactamente las 8 de la noche, es la hora en que yo abro la verja de madera de mi jardín y los hago entrar en este mundo. Se escuchan ahí el sonido de los pájaros en este sector precordillerano, las bandurrias, los quieltehues. Anda por ahí también mi fiel chucao pájaro del sur, que me traje a este Santiago cada vez más desertificado. El pobre chucao está sufriendo demasiado. Y hoy día vamos a tener una conversación peripatética, como la que tenían los filósofos en los jardines de Academos. Así llamo yo a mis jardines, aunque un pequeño jardín no es un jardín académico, ni mucho menos, un pequeño jardín como cualquier jardín de cualquier ciudad de nuestro país. Pero nuestra invitada de hoy forma parte de ese otro jardín que se está recién construyendo, un jardín en el Palacio Pereira. Por ahí ese jardín está floreciendo, debiera estar floreciendo en ese lugar. También en la Universidad de Chile y en otros lugares donde ha sesionado. Me refiero al Jardín de la Convención. Ojalá que la Convención se fuera pareciendo cada vez más a un jardín donde hay diversas flores, diversas especies que coexisten en una maravillosa biodiversidad, como debe ser la biodiversidad de nuestra sociedad. Bueno, esta constituyente del Distrito 20, que va a conversar conmigo hoy día en el jardín, ha hecho un gesto que yo encuentro muy notable de defender su calidad de independiente y sobre todo de defender su disponibilidad al diálogo, algo que parece tan obvio, que parece tan mínimo, pero que a veces se pierde en la confusión, se pierden los arrebatos de ciertos estados de ánimo, se pierde en el sectarismo, en fin. Eso ocurre y ha ocurrido siempre en la historia de la sociedad y de la democracia en distintas partes del mundo. Loreto Vidal, constituyente del Distrito 20, hoy día en el jardín. Loreto, qué gusto de tenerte aquí y conversar esta tarde conmigo. Bueno, muchas gracias, Cristian. La verdad es que voy a ser honesta contigo, no había tenido la posibilidad de escuchar tu programa antes, pero debo decir que la introducción a tu programa es inspiradora de todas maneras, ¿no? Me encanta la forma como lo planteas y creo que, claro, y además que, mira, me hizo de todas maneras retornar al jardín de mi casa, ¿no? Yo estoy acá toda la semana en Santiago y retorno a mi Distrito 20, y ahí me encuentro con unas orquídeas que estoy tratando de cultivar. Aprendí esa técnica del cultivo de las orquídeas y estaba pensando, claro, la belleza de conversar en un jardín es absoluta, así que estoy muy, muy, muy contenta y además agradecida por la consideración al invitarme a tu programa. Oye, muchas Loreto, gracias. Las orquídeas son maravillosas, dame una. Ay, no tengo orquídeas, pero son muy difíciles de mantener. Extremadamente difícil, requieren un cuidado que te digo, de los dioses. Yo, de hecho, te voy a ser honesta, no lo he logrado aún, vengo haciendo el aprendizaje y el fin de semana pasado, por primera vez, tengo 4 orquídeas que están ahí, pero por primera vez quedé maravillada y fue como un estímulo al espíritu, ¿no? Porque por primera vez una pequeña vara está brotando de una de esas orquídeas que estoy cultivando. Así que cuando tenga una ya cultivada, voy a compartirla contigo. Ahí vamos a ver qué pasa. Pero maravilloso. ¿Y qué es más difícil, cultivar una orquídea o cultivar el diálogo al interior de la convención? Bueno, todavía no tengo el resultado de las orquídeas y tampoco tengo el resultado del diálogo, así que no te podría responder aquello. Pero mira, la verdad es que yo creo que al final del día, Cristian, lo que nos está pasando es que estamos en proceso de aprendizaje. Tú sabes que generalmente no nos han enseñado mucho, ¿no? A dialogar, a deliberar, a darle valor a esa herramienta que tenemos, ¿no? Esa posibilidad de escucha a un otro
y escucharlo sin sesgo. Eso es como lo primero que debiéramos aprender, ¿no? En este método de la deliberación. Pero nos cuesta, y nos cuesta más cuando a ese otro no lo conocemos. Entonces, yo creo que las personas que nos escuchan y que de pronto dicen, oiga, no han escrito nada y no han hecho nada, bueno, denos un respiro. Si uno hace las cosas importantes en la vida, después que uno toma confianza en el otro, que conoce y reconoce al otro. Así es que en eso estamos, pero yo tengo mucha confianza en que lo vamos a lograr porque ya hemos tenido grandes avances, honestamente. Loreto, el hecho de tú ser enfermera y haber trabajado en el cuidado de otros, tal vez te hace más sensible a esa idea del cuidado. Hay una palabra muy bonita en alemán que la usa un filósofo, Martin Heidegger, Sorge, el cuidado en el sentido, la esencia del humano. O sea, es un concepto muy bello el del cuidado, y me parece que algo de la inspiración de donde tú vienes es de esa matriz. Puede ser, mira, yo estoy convencida de eso, y siempre lo digo, sería escandaloso mostrarte el tatuaje que tengo, pero yo soy hija de Florence Nightingale, que fue la primera enfermera de todas maneras. Y bueno, y ella dijo algo bien importante. Bueno, en el fondo, la enfermería, ¿no? Del punto de vista del cuidado, es un arte, la más bella de las bellas artes, porque implica que tienes que ser capaz de desarrollar tu capacidad de observación al máximo. Ella fue bastante más revolucionaria que muchas y muchas enfermeras enfermeras y enfermeros hoy. Ella dijo, mira, aquella que no es capaz de mirar su entorno, prestar atención hasta los más mínimos detalles y ocuparse de aquello, entonces no sirve para ser enfermera. Nos puso desafíos importantes, y yo creo que y lo agradezco enormemente, ¿no? Esta profesión primaria que tuve me enseñó a descubrir aquello, ¿no? A cuidar, y cuidar. Cuando tú cuidas a un otro, no te fijas a quién estás cuidando desde la vulnerabilidad, desde además, y esto es bien importante, desde esta capacidad que tenemos los seres humanos de impactarnos unos a otros. Entonces, para mí, el estar en ese jardín al que tú hiciste alusión, voy a empezar a mirarlo así desde mañana, como el jardín de la convención. Ahí hay un montón de vidas disponibles para ser impactadas y además para impactarme a mí como ser humano. Entonces, creo que esa es la belleza. Y sí, bueno, mira, me gusta escribir poesía, además, porque veía ahí algunas cosas tuyas y creo que todo eso, ¿no? Va haciéndonos más humanos. Creo que nos podemos encontrar en eso, y por eso confío en que vamos a poder hacer un buen trabajo. Loreto, cuéntame un poquito más de tu historia, de dónde tú vienes, luego, tal vez en el final de esa historia, cómo llegas a ser constituyente, cómo se te ocurre esta idea. ¿Tenías anteriormente una cierta vocación hacia lo público y lo político? Cuéntame algo de tu historia, Loreto. Algo de mi historia. Bueno, primero nací en la ciudad donde dicen que nacen las mujeres más simpáticas del mundo. Bueno, no sé, nací en Valdivia. No me cabe duda. Soy valdiviana. Valdiviana, qué maravilla. Yo amo esa ciudad, Yo también la amo, ¿no? Yo ahí estudié mi primera carrera, estudié enfermería ahí tenía, digamos, en Valdivia y los alrededores a toda mi familia materna. Estudié ahí y me formé como enfermera. Y amé la enfermería desde ahí cuando egresé por allá, hace ya, mira, casi 32 años, ha pasado harto rato, ¿no? Pero ejercí la enfermería clínica cerca de 17 años. Me especialicé en trasplante y diálisis, y desde esa realidad, debo decirte que empecé a darme cuenta que cuando tú necesitas potenciar en otros, por ejemplo, el ejercicio y el rescate de derechos, no lo puedes hacer, como lo voy a decir coloquialmente, así como a la diabla, ¿no? Tienes que formarte para poder hacerlo bien. Yo creo que, y eso es una cuestión de público conocimiento, la salud en nuestro país quedó más bien como un bien de mercado y no como un derecho de un acceso real y objetivo, y por lo tanto yo viví esa realidad, quise también hacer valer esa realidad. No me fue bien, porque no tenía las herramientas jurídicas probablemente para hacer una buena defensa. Pero entonces me apliqué y dije, bueno, voy a formarme entonces, y decidí estudiar una segunda carrera. Por eso cuando me preguntan, qué raro, enfermera y abogada, no digo, momento. Yo soy abogada porque primero fui enfermera y vi ahí una necesidad, ¿no? Una necesidad de apoyar desde esa realidad, pero de manera objetiva y formal. El rescate, la defensa de los derechos, educar en ese sentido. Así que me formé como abogada, pero para eso tuve que dejar el área clínica, y además que tenía que costearme mi carrera, por lo tanto traté de hacer una suerte de incursión en la docencia, ¿no? Dejé el área clínica y envié mi currículum y me invitaron a participar en la docencia. Y siempre cuento esto, Cristian, porque es bastante llamativo. Mi hermana es profe, ella profesora de tomo y lomo, formada,
Entonces, cuando me invitan de pronto, después de haber enviado un currículum a una casa de estudio a hacer clase, yo llamo a mi hermana, pero fascinada, y le digo, Vilma, mira, voy a hacer clase. Pensé que ella se iba a poner tan contenta como yo, y mi hermana me respondió algo súper importante, me dice, súper hermana. Entonces, me imagino que ya tienes definida cuál es tu filosofía pedagógica. ¡Wow! ¿Pero qué me dice? Tienes que tener, antes de empezar a hacer clase, una filosofía pedagógica. Y ahí me tuvo mi hermana leyendo a Pablo Freire y leyendo todo aquello que nos hace comprender que hacer docente, probablemente el dedicarte a formar a un otro, es una enorme responsabilidad. Y bueno, y ahí empecé a hacer clase y me formé además como abogada. Después me aburrí un poquito, ¿no?, de que todos me dijeran por qué enfermera y abogada, y decidí hacer un posgrado y me formé como magíster en bioética, y ahí me transformé, absolutamente se me transformó la vida, porque hice mi tesis de magíster en autonomía y justicia en personas en situación de calle, porque ya llevaba como 10 años trabajando como enfermera y abogada voluntaria con ese grupo vulnerable, y ahí le descubrí el valor de la dignidad, descubrí el valor de que no vale sancionar, más vale educar en el afecto, en el compromiso y en la responsabilidad. Cuando tú le haces a un otro sentir que la dignidad se rescata para uno y se rescata porque tiene ese derecho, cambia todo. Así que ahí estoy, pues en eso estoy, me declaro como una mujer extremadamente feliz, y llegué a esto de ser constituyente para responder el final de tu pregunta, porque yo diría que por consecuencia, y llevo 14, casi 15 años haciendo clase, y soy una profe de esas que trata de convencer a los estudiantes de que ellos, junto a nosotros, tienen la responsabilidad de impactar y cambiar el mundo para un mejor futuro. Y siempre el estudiante que está al final de la clase, uno o dos de ellos te dicen, ay, la profe, si esta profe es súper idealista, profe, si no es así, hemos estado en los campos clínicos, no es así. Y yo insisto en que sí, pues que se puede impactar desde lo que uno hace. Cuando vino el proceso constituyente, entonces ahí yo siento que de alguna manera mis estudiantes me pasaron la cuenta y me dijeron, ya pues profe, usted que dice que hay que impactar en grandes cambios, este es el momento. Y eso yo creo que tiene mucho que ver con esta decisión de estar aquí, pero más que todo como una enorme responsabilidad. Y te quería preguntar, Loreto, estoy conversando, estamos en el jardín, paseándonos por el jardín, con Loreto Vidal, constituyente del Distrito 20. Tú te presentaste dentro de la lista del pueblo. Muchos no conocíamos a la lista del pueblo al comienzo, ¿eh? Preguntábamos, ¿qué es la lista del pueblo? La primera pregunta que uno se hace, a ver, el colocar la palabra del pueblo, ¿no era como apropiarse de una palabra que debía ser como, o sea, todos somos pueblo y nadie es el pueblo? ¿No había ahí un peligro o una pequeña semilla de soberbia de decir, somos dueños de esta palabra, la palabra pueblo? Porque en el fondo el pueblo está en todo, no solamente en esa lista. A ver, ¿cómo lo ves tú, quizás retrospectivamente? Mira, yo no sé, y voy a ser honesta contigo. Si nadie conocía de este movimiento, yo tampoco. Y digo yo tampoco porque yo tomé conocimiento de este movimiento como 5 días antes que se hicieran las inscripciones de las listas, ¿no? Porque yo estaba, juntando mis patrocinios, yo nunca he militado, nunca había tenido ni militancia, ni cercanía a un partido político, ni nada parecido, y de pronto me llegan como a 5 días de que se inscribieran las listas esta invitación de otro sector igual, pero también de la lista del pueblo, y me muestran un poco su programa, que encuentro que es bellísimo porque respondía a las demandas sociales de una comunidad. No reparé yo en esto del nombre, ¿no? Bueno, y dije yo, si en realidad el sumar más de 1000 patrocinios contribuye al hecho de que yo pueda permitir que este movimiento pueda estar también posicionado en el distrito, me parece que es una buena alternativa. Y así fue. Pero bueno, yo creo que ni yo les conocí mucho, ni ellos tampoco. Yo en realidad soy dialógica, creo que no valido ninguna forma de violencia, me gusta mucho avanzar en la construcción de un país de manera respetuosa, y nada, y cuando ya se dio el momento, yo misma hice esta distinción, ¿no? Y creo que lo dije en algún minuto, y me lo han preguntado, ¿no? Mira, la lista del pueblo, no sé si es del pueblo o más bien de un pueblo, porque yo también represento a uno. Importa mucho que es un pueblo más moderado, más tranquilo, más silente, y, no sé. Así que ahí estoy, pues, pero como te digo, con mucho respeto también a esa colectividad, porque esencialmente representa las demandas que tenemos mucho. Pero las formas pueden ser diferentes y cada uno tiene que hacer eso desde su independencia. Loreto, eso quise hacer. Loreto, preguntar, Loreto, ¿tú sentiste de alguna manera, te sentiste incómoda, sentiste que
no había una disposición al diálogo, que la mirada desde afuera cuando uno vio las primeras votaciones daba la impresión de que se votaba todo en bloque, que era como un bloque vota por esto, el otro bloque vota para acá, como que tendía a reproducirse la misma lógica política que la del Parlamento. Entonces uno decía, pucha, qué lástima, porque uno hubiera pensado que en la convención íbamos a romper la lógica de una política tradicional, que era una de las causas del malestar expresado en octubre del 2019. ¿Qué es lo que te pasó a ti? ¿Sentiste que había sectarismo dentro del grupo donde tú estabas, que no había disposición al diálogo, que se volvía a reproducir esta lógica política de división artificial a veces, o de polarización? Mira, Carlos, Cristian, yo la verdad es que dentro de la convención, en general los convencionales son bastante dialógicos, muchos de aquellos son dialógicos desde el punto de vista individual. Pero, sin embargo, y yo creo que lo planteé en la primera reunión que tuve con ellos, yo voy a defender a ultranza, dije, mi independencia, mi autonomía, porque yo vine aquí en un colectivo que era un colectivo independiente, y eso para mí es intransable. Yo me doy el trabajo de leer las propuestas que llegan, mira, y te voy a ser súper honesta, todavía no logro, a lo mejor debiera hacer esa tarea, pero no logro identificar bien esto de los sectores, ¿no? El que es, tengo clarito a los 37 de derecha, ¿para qué te voy a mentir? Pero todo el otro grupo, no sé quién es no sé de los sectores políticos, porque nunca he estado en ese entorno, y yo más bien quiero relacionarme con la persona y con la capacidad argumentativa de esa persona o de ese grupo que está presentando una propuesta, y validarla, porque al final yo creo que es real lo que tú dices. Esto que estamos haciendo no es para un sector, esto que estamos haciendo es para todos, ¿no? Y debiéramos hacerlo pensando en ese sentido, ¿no? Y yo también creo que de pronto cuando una persona tiene poder, que pudiera ser lo que se vio en esto, ¿no? Un grupo que quedó subrepresentado y que históricamente a lo mejor había tenido muchas herramientas. Bueno, uno también puede educar, ¿no? Desde conciliar posiciones y creer en el otro, es lo que yo creo. De pronto me va mal, a lo mejor me han dicho muchos que soy ingenua, que hay muchas... Bueno, pero yo prefiero confiar y después darme cuenta que tenemos que avanzar más en construir confianzas que partir desconfiando, porque si no, no llegamos a ninguna parte. Y quiero dialogar y conversar, ese es mi rol acá, ¿no? Hacer aquello. Loreto, de alguna manera tú has mostrado la mejor cara de lo que debe ser la actitud, creo yo, un convencional. O sea, es decir, alguien que es capaz de cruzar a la orilla opuesta, sentarse a conversar con alguien que piensa distinto, incluso radicalmente distinto, y que hay siempre un riesgo, una exposición. Esa es la gracia de la verdadera democracia, digamos, ¿no? Y siempre se dice el respeto por el otro. Bueno, en este caso, por ejemplo, para alguien de izquierda, el de derecha es el radicalmente otro. O sea, justamente hay que sentarse con aquel que es radicalmente otro. Y al revés, el de derecha debería hacer lo mismo con el de izquierda. Ahí recién estaría pasando algo novedoso e interesante y no quedaríamos estancados, las aguas estancadas de los distintos bloques. ¿No te parece a ti? O sea, sí, yo creo que lo que pasa, y yo pienso que eso no se puede desconocer, porque también hay que mirar los contextos biográficos, Cristian, y yo creo que cuando han habido situaciones de mucho dolor, que uno no puede desconocerlas, y dolores que tampoco han sido reparados, probablemente eso impide que uno pueda enlazar puentes de confianza. Yo creo que es una complejidad, y te lo digo con absoluta honestidad, porque yo después de esa decisión un poco me quedé sin esta sensación de pertenencia, ¿no? Pero con la certeza de tener la capacidad de vincularme con la persona que yo crea desde el ser humano, ¿no? Y siento que es una complejidad, y te lo digo un poco como una anecdótico, ¿no? Hace unos días atrás estaba tomando un café con un convencional que forma parte de mi comisión y es de, comillas, derecha, como le llaman, ¿no? Y cuando se vienen acercando otras personas de su mismo sector, él mismo dice, oye, cuidado, no, que no nos vean mucho con Loreto, porque si no la van a vincular con nuestro sector. A mí eso a mí no me afecta, yo actúo sin miedo, yo no tengo, porque sabes que creo que cuando yo le doy al otro la posibilidad de pensar que porque converso con una persona de un sector diferente a cualquiera que en la posición que me haya puesto, si esa persona piensa que por el solo hecho de conversar yo voy a transar mis valores, mis principios, mi reflexión respecto de lo importante que es que construyamos un país en los términos que todos queremos, quiere decir que realmente no me está considerando ni validando como persona.
Entonces yo puedo conversar un día completo con una persona que piensa distinto a mí y voy a hacer un esfuerzo enorme por intentar mostrarle mi perspectiva y mi punto de vista, y en una de esas tengo suerte, ¿no? Y logro que el otro me comprenda, y logro comprender también la realidad del otro. Eso yo creo que es el valor del diálogo, porque si no vamos a quedarnos exactamente igual y vamos a terminar con una constitución igualmente fracturada, ¿no? Y yo creo que eso no es lo que tenemos que hacer, tenemos que crecer un poco más en eso, pero ha sido duro, ¿no? Yo pensé que este iba a ser el momento más feliz de la vida, para mí no. Ha sido un poco duro, porque la gente igual es dura, porque opina sin conocerte, opina sin descubrir tu verdadera intención. Y yo no tengo ninguna intención de aliarme con ningún grupo, porque por algo soy independiente. Si no lo hubiera hecho antes, ¿no? Hubiera venido con un partido político o con un pacto, y no es así. Vino en una lista de independientes que ahora, no sé si todavía conservo esa independencia, pero yo por lo menos sí conservo la mía. Yo pienso que los países dan saltos desde momentos, desde pasados difíciles o fracturados, cuando alguien cruza la orilla. Se habló mucho de Mandela, pero en un contexto distinto. No me quiero referir a eso, a la entrevista que se le hizo a la presidenta de la convención, pero a mí me gusta siempre este ejemplo de Mandela, que él estaba en la cárcel, venía de un sufrimiento atávico de su pueblo impresionante, es decir, el apartheid, del racismo, pero es capaz de salir de la cárcel, cruzar la calle e ir a tocarle la puerta al líder de los blancos, que lo tenía en la cárcel, y tomarse un té juntos, y ahí cambió la historia de Sudáfrica. ¿No te parece a ti que frente a los desafíos que esperan a la sociedad chilena, venimos saliendo de la pandemia, entramos en este proceso del cambio climático que va a tener efectos muy fuertes en el país, más todos los arrastres de problemas sociales, no se necesita cruzar y hacer esos gestos a veces osados como los que tuvo Mandela? O sea, yo creo que sí, Cristian, y yo te lo digo derechamente, yo estoy disponible y lo trato de hacer todos los días, y estoy segura. Y mira, bueno, siempre uno tiene una inspiración, ¿no? Para mí es Santa Teresa de Calcuta, y ella dijo algo muy sabio, y yo todos los días pienso en eso. A veces uno siente que lo que uno hace es una gota en el mar, decía ella, pero ese mar sería menos si le falta esa gota. Yo estoy convencida todos los días que a lo mejor, mira, la conversa con un otro muy distinto a mí, que además está entorpeciendo el debate, que de pronto en realidad es poco asertivo, mal educado, irrespetuoso. Bueno, de pronto esa pequeña gota, ¿no?, de contacto humano, no te digo que lo va a modificar en su forma, pero va a contribuir por último para demostrarle que eso a mí también me afecta y que no está bien. Porque tenemos que formarnos. Si uno aprende desde la formación, pero la formación no como antaño, no que la letra con sangre entra, no. Uno aprende más bien cuando hay una demostración real y concreta del deseo honesto de que nos vaya mejor a todos en esto. Yo creo que ese es el sentido. Entonces, yo creo que todos tenemos que hacer gestos y no sé, yo siempre digo, ¿cómo actuarías si no tuvieras miedo? Si no tuvieras miedo al periodista que está tomando la foto, si no tuvieras miedo al que te va... ¿Cómo actuarías? Bueno, yo por lo menos trato de actuar así, sin temor y sin miedo a ser exactamente igual como soy en la vida en general, ¿no? Este es mi desafío. Loreto, bueno, yo realmente te felicito, creo que bien excepcional tu forma de actuar, digamos, en esta instancia, porque en general, no solamente en esta instancia, en el Parlamento, en la Convención, en los medios de comunicación, siempre da la impresión de que las personas que tienen la representación, parlamentarios, diputados, convencionales, pareciera que le están hablando a sus seguidores a través de las redes sociales, y que ahí tienen un discurso radicalizado, ya sea de derecha o de izquierda, pero cuando tú hablas con ellos en privado te das cuenta que su postura es más moderada. Entonces pareciera que tuvieran dos maneras de hablar, o dos maneras de expresarse, o dos maneras de manifestar su pensamiento. Una vez cuando una vez le están hablando al Twitter, al canal de Instagram, y otras veces cuando están hablando a lo mejor en una conversación más privada. Y tal vez hay que romper esa escisión, ¿no? Sin duda, sin duda. Mire, interesante tu mirada, porque creo que ya la he conversado con más de alguno de mis compañeros. Digo, pero oye, lo más triste de toda esta historia es que lo que la gente ve es, bueno, cuando estamos sesionando, cuando estamos tras un micrófono, cuando estamos en ese escenario. Y en ese escenario te diré que somos bastante distintos, la mayoría, como en su estado natural, cuando ya no hay cámaras, cuando ya no hay nada. Entonces a mí me parece muy curioso, ¿no?, que de pronto haces comentarios que son a veces muy dañinos a un otro, y sin embargo, oye, cuando llegas es como si nada pasara. Bueno,
tenemos que ser capaces de también, comillas, pedirle cuentas a ese otro. ¿Por qué hiciste este comentario? ¿Por qué? Si estamos aquí, si se supone que estamos haciendo comunidad para escribir esto, tenemos que ser capaces de ser valientes, ¿no? Y ser valiente significa que si yo tengo algo que decir de ti, voy a tener la capacidad, primero y sobre todo, de decírtelo a ti y esperar a ver qué me dicen, ¿no? Pero acá lo hacemos al revés. Yo le decía a alguien hace unos días, sería diferente escribir una constitución sin redes sociales y sin medios de comunicación encima. Sí. Porque al final del día a veces está el personaje y no la persona, ¿no? Y eso yo creo que es algo bueno, que no... Las redes sociales han distorsionado, bueno, no solamente esto, de la primera constitución probablemente Chile que se va a hacer con redes sociales mediante, sino que ha distorsionado la forma de hacer política, la forma de representar, es decir, está produciendo todavía un cambio muy radical que no sabemos cuál va a tener, qué deriva va a tener. Porque al comienzo las redes sociales nacieron para justamente democratizar el acceso a la información, democratizar, pero se han terminado convirtiendo en instrumentos de polarización. Es decir, las redes sociales, el negocio de las redes sociales es la polarización. El negocio de Internet es la polarización. Entonces, por lo tanto, tal vez hay un trabajo de resistencia ya que tienen que hacer los convencionales para poder salirse además de la coyuntura política, porque no me parece a mí, no sé qué piensas tú, que la convención quede atrapada en la coyuntura política. Hay que pensar en el futuro, en los años que va a durar la convención y no en el presentismo político de hoy. Sin duda que sí, pues si al final yo creo que esa mirada nos ha costado un poco, yo creo, ¿no? A muchos o a todos, y eso se necesita mucho, porque esto que estamos haciendo, y hay que tenerlo presente, yo creo que lo dije antes, ¿no? Antes de ingresar, incluso como convencional, esto no va a resolver, la Constitución que estamos escribiendo no va a resolver las demandas que se están pidiendo en la calle. Vamos a hacer la columna vertebral para tener los puntos de contacto humano para que desde ahí podamos escribir políticas con rostro humano. Esto es la construcción de un camino para que luego no te choques en la Carta Magna y no puedas avanzar en políticas que son realmente importantes. Pero es la construcción para los próximos 40 o 50 años, es decir, es para nosotros y para las generaciones futuras. Por lo tanto, tiene un valor tan importante que tenemos que hacerlo. Mira, y yo le preguntaba ayer a una compañera, ¿tú crees que esta Constitución la estamos escribiendo más bien desde lo intelectual y normativo o es más bien emocional? Y yo creo que es más bien emocional, más bien, porque así somos, pues si somos más 80% emociones y solamente 20% cognitivo, entonces tenemos que aprender a manejar aquello, a respetarnos, y yo creo que ahí, cuando pongamos el corazón en esto que estamos haciendo y pensemos que esto es para tus hijos, para los hijos de tus hijos, para que todo sea mejor, para que dejemos esta casa en la que vivimos en buenas condiciones para las nuevas generaciones, ahí recién vamos a descubrir que esto no tiene que ver con Loreto Vidal ni con X persona que está ahí, tiene que ver con toda una comunidad que depositó en nosotros la confianza, digamos, de poder ser la voz, digamos. Y yo creo que ese es un tema que no es menor. Loreto Vidal, constituyente del Distrito 20, aquí en el Jardín en esta tarde cuando son exactamente las 8:27. Te quería preguntar, Loreto, ¿cuál es tu evaluación, a ver, de las últimas semanas de la convención? ¿Estás más optimista de lo que viene? ¿Cómo has visto el trabajo de las comisiones? Llega información de que pareciera que estuviera esto funcionando mejor. ¿Cómo ves tú el proceso, el devenir que ha tenido la Constitución, a pesar de que se ha concentrado en temas que no son de fondo, en el sentido que no son los contenidos propios de la Constitución, sino el reglamento? ¿Cómo has visto el funcionamiento real de la convención y qué proyectas tú de ahí hacia lo que viene? Mira, yo creo que, bueno, lo primero, y porque igual de pronto tú escuchas que la gente dice, oye, llevan, no sé, más de 40 días y no han escrito ni un artículo. Bueno, es que llevamos el tiempo que era necesario y que estaba establecido. Totalmente. Teníamos que primero hacer la regulación. Okay. Entonces, yo creo que ya hicimos la parte previa y creo que yo estoy súper optimista, honestamente, Cristian, y lo digo con total honestidad, porque además que tengo la suerte de estar en una comisión que es un lujo, o sea, para mí, yo pertenezco a la comisión de ética y ahí de verdad que hemos podido instalar el concepto de lo dialógico y de lo deliberativo. Nos demoramos mucho en poder estructurar un articulado, pero te digo que nos queda de lujo. Eso es lo que siento yo por lo menos, porque hemos logrado escucharnos y a pesar de que tenemos diferencias igual. Cada comisión ha estado trabajando, dimos acceso a la comunidad a través de las audiencias públicas, estamos haciendo de verdad un esfuerzo y yo creo que mientras más le saquemos el espíritu a esta convención, vamos a ser más respetuosas con ellos también.
Yo he hablado con muchos periodistas y siempre les digo lo mismo, mire, yo no tengo ningún problema en hablar todo lo que usted quiera de nuestros avances, de las dificultades que tenemos, en que estamos, siempre y cuando usted no venga a buscar aquí lo que es lo sensacionalista, ni hacer de esto como una suerte de circo, ¿no? Porque no es eso, y porque de verdad Chile no se merece esto de parte nuestra, digamos, sobre todo porque aquí está el sueño de todo un país, ¿no? Hay una frase que fue bellísima que dijo una señora de Aysén, me parece, que vino a nuestras audiencias públicas, nos dijo, mira, ustedes, haciendo alusión a los convencionales, ustedes son lo más legítimo que ha tenido Chile en muchos años. Uf, yo escribí esa frase para no olvidarla jamás. Eso no puede dejarnos indiferentes, por lo tanto es una responsabilidad profunda de hacerlo todos los días un poco mejor, tener la capacidad de reconocer que a veces nos equivocamos, que estamos hablando de hacer una nueva constitución, y bueno, si tienes que retroceder porque de pronto te dictaste una norma, porque ahí tenemos un problema, y bueno, yo soy abogada, igual le digo, los abogados tenemos que ponernos aquí al tono, porque si nos damos cuenta que algo no nos quedó tan bien, bueno, es nuestra posibilidad para resolverlo y no persistir en el error, ¿no? Entonces, darnos también la posibilidad de reconocimiento como seres humanos vulnerables, con capacidad de cometer errores, y por lo tanto, al término, nos tiene que quedar bien para que logremos, Dios quiera, la aprobación y que esto sea legítimo también para el resto de nuestra comunidad. Loreto, yo te quiero agradecer este tiempo que te has dado, me imagino en tu agitada agenda, una valdiviana exiliada en la ciudad de Santiago, pero que está haciendo una tarea muy importante, la tarea de tender puentes, la tarea de cuidar el diálogo, de cuidar al otro, de cuidarnos como sociedad, porque tenemos que también cuidarnos los unos a los otros para construir nosotros, para construir una comunidad y una constitución, por supuesto que tiene que ser parte de esa noble y bella tarea. Muchas gracias, Loreto, por esta conversación esta tarde aquí en mi jardín. Bueno, para mí fue un agrado, de verdad, tu jardín es bello. Lograste algo que pocas veces uno logra, ¿no? Que es solamente, atentamente el inicio. Y logra que uno se traslade a ese espacio, ¿no? Y ese espacio del jardín, incluyendo a los pájaros que pusiste ahí como fondo, es una belleza. Muchas gracias, te deseo todo el éxito de tu trabajo tan necesario, ¿no? Y yo te voy a cobrar la orquídea, voy a decir, una convencional me debe una orquídea, y yo te voy a llevar un libro a cambio de esa orquídea. ¿Ah? Ya, ok, hecho, hagamos ese trato. Perfecto. Un abrazo, muy buenas tardes. Y los saludo a todos ustedes también. Son exactamente las 8:32. Cierro ahora la verja de madera de mi jardín. Y nuevamente mañana la abrimos a las 8 aquí en Pauta, pauta.cl, también en Spotify. Muchas gracias por habernos acompañado esta tarde en Desde el Jardín. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción, y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval.